Guerra de Abril. Opiniones sobre el gobierno de Juan Bosch. Político. El gobierno de Juan Bosch marcó un intento valiente por establecer una democracia participativa en la República Dominicana. Económico. Juan Bosch promovió políticas económicas orientadas hacia la justicia social y el desarrollo nacional, aunque enfrentó desafíos significativos en la implementación de reformas estructurales. Fallos del gobierno de Bosch. A pesar de sus buenas intenciones, el gobierno de Bosch enfrentó resistencia de sectores conservadores y militares, lo que culminó en un golpe de Estado en 1963. Sus políticas económicas y sociales también encontraron obstáculos en su implementación. Participación ciudadana en la lucha por la democracia. La participación activa de la población en la lucha por recuperar la democracia, la libertad y la constitucionalidad es fundamental. Es el motor que impulsa el cambio y asegura que los ideales democráticos se mantengan vivos en la sociedad. Inicio de la Guerra de Abril. Hechos que dieron inicio a la Guerra de Abril. La Guerra de Abril en la República Dominicana en 1965 tuvo como detonante el intento de derrocamiento del gobierno constitucional del presidente Juan Bosch por parte de un grupo de militares y civiles que se oponían a su mandato. Este hecho desencadenó una serie de eventos que llevaron al conflicto armado. Lugares de los primeros enfrentamientos durante la Guerra de Abril. Los primeros enfrentamientos durante la Guerra de Abril ocurrieron en varios lugares claves de Santo Domingo, la capital de la República Dominicana. Algunos de esos lugares incluyeron el Palacio Nacional y el sector de Gascuet. Causas del surgimiento de los comandos. Los comandos surgieron como respuesta a la crisis política y militar que se desató durante la Guerra de Abril en la República Dominicana. Estos grupos armados se formaron con el propósito de defender sus ideales políticos y apoyar a diferentes facciones en conflicto. Los 12 años de Balaguer. Biografía de Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer nació el 1 de septiembre de 1906 en Villa Bisono, República Dominicana. Falleció el 14 de julio de 2002 en Santo Domingo. Fue un destacado político y escritor dominicano, conocido por su larga carrera política y su influencia en la historia contemporánea de su país. Balaguer ocupó la presidencia de la República Dominicana en 3 ocasiones, desde 1960 a 1962, desde 1966 a 1978 y 1986 a 1996. Proceso de los presidentes Francisco Alberto Camaño y Antonio Inbert Barrera. Francisco Alberto Camaño fue presidente interno de la República Dominicana tras el derrocamiento del régimen de Joaquín Balaguer en 1965. Sin embargo, su mandato fue breve debido a la presión política y militar en un contexto de inestabilidad. Antonio Inbert Barrera, quien ha sido uno de los líderes del movimiento que derrocó al dictador Rafael Trujillo en 1961, ocupó brevemente la presidencia interna en 1965. Pero renunció poco después debido a desacuerdos políticos y presiones internas. Características del gobierno provisional de Héctor García Godoy. El gobierno provisional de Héctor García Godoy se caracterizó por su breve duración y su papel de transición tras la crisis política y militar que enfrentaba la República Dominicana en 1966. Su principal objetivo era restablecer la estabilidad en el país y preparar el terreno para las elecciones presidenciales. Balaguer y las elecciones de 1966. Política desarrollista de Balaguer. Durante el gobierno de Joaquín Balaguer en la República Dominicana se implementó una política desarrollista centrada en la construcción de infraestructura, el estimado a la industria y las exportaciones de azúcar. Sin embargo, estas políticas también generaron controversias y enfrentamientos, especialmente en el sector agrario. Leyes agrarias. En 1977 se inició la reforma agraria en la República Dominicana, promulgando leyes para proteger al campesinado y acabar con el latifundio. Estas leyes incluían la limitación de grandes latifundios, regulación de tierras baldías y estatales, protección de terrenos arroceros y prohibición de la aparcería y el arrendamiento. Situación de los partidos de oposición desde 1970. Los partidos de oposición en la República Dominicana experimentaron cambios en la década de 1970.
Juan Bosch lideró el PRD antes de renunciar y fundar el PLD. En 1973 surgieron otros grupos como el PCD, mientras que el MPD optó por la Guerra Popular. Transición democrática del gobierno del PRD. ¿Cuál es tu opinión acerca del proceso de transición democrática que se inició en nuestro país a partir de 1987? En mi opinión, el proceso de transición democrática que se comenzó en la República Dominicana a partir de 1978 fue un momento crucial que marcó el fin de una era de autoritarismo y el inicio de un periodo de apertura política y participación ciudadana. ¿Crees que en la actualidad la democracia en nuestro país ha avanzado o retrocedido? ¿Por qué? Desde mi perspectiva, la democracia en nuestro país ha experimentado avances y retrocesos desde 1978. Aunque han habido mejoras en la alternancia en el poder y la participación ciudadana, aún enfrentamos desafíos como la corrupción y la debilidad institucional. ¿Qué crees que se debe garantizar para lograr avanzar en la democracia en nuestro país? Porque considero que para lograr avanzar en la democracia en nuestro país es esencial garantizar la independencia y fortaleza de las instituciones democráticas, promover la participación ciudadana y combatir la corrupción y la impunidad. El gobierno del PRD de 1978 al 1982. ¿De qué forma se da el ascenso del PRD al poder en 1978? El Partido Revolucionario Dominicano, PRO, llegó al poder. El Partido Revolucionario Dominicano, PRD, llegó al poder en 1978 tras 12 años de gobierno del Partido Reformista, FRSC, de Joaquín Balaguer. El triunfo del PRD se debió a varios factores. Desgaste del FRCC. El gobierno de Balaguer, a pesar de sus logros económicos, había acumulado un cierto desgaste por su largo mandato y las prácticas autoritarias. ¿Quién fue Silvestre Antonio Guzmán Fernández? Silvestre Antonio Guzmán Fernández, conocido como Antonio Guzmán, fue un agrónomo, empresario y político dominicano que presidió la República Dominicana desde 1978 hasta su muerte en 1982. Nació en 1911, Guzmán se destacó por su compromiso con la justicia social y el desarrollo rural. Explica la política económica del gobierno de Guzmán y sus consecuencias. Explica la política económica del gobierno de Guzmán y sus consecuencias. La política económica del gobierno de Guzmán se basó en 3 pilares. Reforma agraria. Se implementó una reforma agraria para distribuir la tierra de manera más equitativa entre los campesinos. Nacionalización de empresas. Se nacionalizaron algunas empresas estratégicas como la industria azucarera y la minera. Inversión social. Se aumentó la inversión en educación, salud y vivienda. El gobierno de Salvador Jorge Blanco. La campaña electoral de 1982. La campaña electoral de 1982 en la República Dominicana se caracterizó por ser una de las más reñidas de la historia del país. Enfrentó a 2 figuras políticas antagónicas, Salvador Jorge Blanco, candidato del Partido Revolucionario Dominicano, y Joaquín Balaguer, candidato del Partido Reformista Social Cristiano. ¿Quién fue Salvador Jorge Blanco? Jorge Salvador Omar Blanco nació en Santiago de los Caballeros 5 de julio de 1926, Santo Domingo. Murió el 26 de diciembre de 2010. Fue un abogado, político y escritor dominicano. Ejerció como presidente de la República Dominicana desde 1982 hasta 1986. Expectativas de la población. La población dominicana tenía grandes expectativas con respecto al gobierno de Jorge Blanco tras 12 años de gobierno de Balaguer. La gente anhelaba un cambio, una nueva forma de hacer política y una gestión pública más eficiente y transparente. Situación económica en 1982. En 1982 la economía dominicana se enfrentaba en una situación difícil. El país enfrentaba una alta inflación, un elevado desempleo y un déficit fiscal creciente. Además, la dependencia del azúcar como principal producto de exportación la hacía vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional. Gracias por su atención.